Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une una vez más este 11 sábado de abril. Abril, amigos. Abril de nuestra memoria y abril de nuestra gesta constitucional. Vamos a recordarnos un poquito de Caamaño. Y entonces, Jet Set a rienda suelta homenaje, gracias al artista Iris Pérez, que rinde una acción artística de memoria. Y como Caribe somos, ¿cómo vamos a dejar de lado la percepción del Caribe en el arte? ¿Qué es Caribe arte? ¿Qué es el adjetivo Caribe que no sea nacionalidad o que no sea origen? ¿Qué es ser Caribe? Porque muchos jóvenes hoy dicen, eso es muy Caribe. Vamos a ver qué es. Y claro, esta tierra es una tierra de turismo cultural. Y quiero que nos recordemos cuáles son los factores de cultura que tiene este país para hacer un turismo inteligentemente cultural. Y la francofonía de las Américas va en línea recta. En línea recta porque dentro de pocos días ya retorna a su tierra Ernesto Breuer. Y vamos a decir qué nos ha dejado. Ernesto Breuer, el maestro que estuvo en el MAM, Museo de Arte Moderno. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, queridos amigos, hemos estado hablando mucho del Caribe. Claro que sí, que el Caribe es una región geopolítica de nuestras Américas, ¿verdad? Pero cada vez más, a finales del siglo XX, principios del XXI, Caribe tiene una significancia y tiene como un entorno artístico, emocional, afectivo, ¿verdad? Creativo. Entonces, hay jóvenes que te dicen, o gente que te dice, no, esa música es muy Caribe. ¿Y por qué es tan Caribe una música? Bueno, por especificidades, la percusión mayor y menor. Gustavo, tú que sabes de música, tú sabes. La relación, la confluencia de tantos estratos diversos en las polirrítmicas y en las melodías, que cuando hay una música Caribe, puedes identificar siempre algo. Y por ejemplo, si tú escuchas, vamos a decir, a Peralta, Chichi Peralta, él fusiona los ritmos y de repente puedes oír como un atabal, pero también puedes identificar un guaguancó en un bongó y puedes identificar también esa polirrítmica de la conga. Entonces, desde la perspectiva musical, digamos que el Caribe fue quien hizo la fusión antes que todo el mundo, Gustavo, ¿o no? Sin que se hablara de fusión. Y cuando te hablan del Latin Jazz
¿Qué Latin Jazz? ¿El Latin Jazz qué es eso? No. El Latin Jazz es cuando Dixie Gillespie se fue a Cuba a buscar polirrítmica para sus llameos y sus infusiones jazzeadas. Y ese Caribe es tan abierto en posibilidades vocales a nivel musical que tú tienes un cigala que se tira con Chucho Valdés. Pero bueno, de la música habría mucho que decir y simplemente yo soy un amante, no obligatoriamente una especialista. Pero si yo escucho una música, a veces no tengo que decir eso es Guadalupe, Martinica, digo, es Caribe. Y es Caribe lo que me identifica y no la nacionalidad. Ajá. Pero dígame usted, si yo hablo de artes visuales, que yo voy a tomar, por ejemplo, una obra de Cuevas, de Alonso Cuevas, con una obra de Radamés Mejía, y voy a tomar otra obra, por ejemplo, del grupo Fromagé de los 80-90 de Martinica, y voy a encontrar el signo, los personajes, elementos que me van a recordar la pictopintura gráfica y visual de las cuevas amerindias y de las cuevas taínas. Y eso lo voy a encontrar en Mendieta cubana, lo voy a encontrar en Belquisayón cubana, lo voy a encontrar en Flandrina, Guadalupe, y lo voy a encontrar en tantos dominicanos y cubanos. Y entonces, ¿qué es Caribe? La luz. Porque el Caribe tiene una luz, el Caribe tiene unos colores que obviamente recaen sobre la obra. Y el Caribe es una factura visual, que cada artista se apropia de un mismo lenguaje que viene de la herencia cavernácula taína o africana o hindú, porque hay un Caribe hindú. ¿Qué es el Caribe hindú? Son esos hindúes de la India que llegaron a finales del siglo XX del siglo XIX a reemplazar la mano de obra esclava con la abolición de la esclavitud, y ellos vinieron como trabajadores contratados. Y esos hindúes tú los encuentras en Trinidad y Tobago, en Guadalupe, en Martinica, y se llaman los coolies. Y esas poblaciones hindúes te llevaron una gastronomía múltiple, donde está el sazón criollo, ¿verdad? Donde estamos en una zona donde se cocina mucho con hierbas, con coriandro, con perejil, con cebolla, con ajo, en fin. Y esos hindúes nos trajeron el cúrcuma y el curry. Pero aquí en Dominicana no se come cúrcuma o curry. En otras islas sí. Entonces, a veces uno tiene una comida fusionada, ¿verdad? Gastronómica, y puede decir, mira, es un cúrcuma y es un curry, pero tiene como la nota criolla caribeña. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que el concepto Caribe, por nuestro mar de las Antillas, por toda nuestra región del Caribe, es mucho más que un referente geopolítico, es un referente cultural, artístico y yo diría que hasta psicológico.
Psicológico. Por ejemplo, cuando digo psicológico, los caribeños son muy emocionales, con buen o mal carácter, pero lo expresan todo. Expresan tanto el amor de manera excesiva que pueden expresar el desamor de manera excesiva. Por eso la canción de amargue, por eso los boleros. Es decir, son esos excesos que define, digamos, la psicología caribeña. Entonces era para darle referencia a nuestros oyentes que el Caribe es mucho más que una historia y una geopolítica, es una forma, manera y gusto de ser. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, de Quisqueya al mundo. De abril al mundo. Estamos en pleno mes de abril, Gustavo. Y nuestra juventud tiene que saber que abril es el acto conmemorativo de la gesta heroica constitucionalista que luchó contra la ocupación americana del 63-64, con presión en el 65, que condujo a la Guerra de Abril. Y que la juventud tiene que comprender que esos años 70 fueron la consecuencia de aquellos años de lucha, que los 70 llegaron con represión, porque aquí entre el 73 y el 66-67, los dominicanos se identificaron con la soberanía nacional y con un proyecto democrático de nación, no importara que derrotaran a Bosch. Pero vino una gesta heroica con Camaño, con el coronel Fernández, con la Chapelle y con toda esa zona de la zona colonial, del barrio Don Bosco, de Ciudad Nueva, que lucharon contra la ocupación de los 22,000 marines americanos. Y eran años duros, había que ser valiente, Gustavo, porque la Revolución Cubana fue en el 59. ¿Ok? Y en la bahía de los Cochinos de Cuba, los americanos mandaron misiles para derrotar a Cuba. Y que toda esa gesta revolucionaria dominicana, democrática, que tuvo el valor de luchar y después irse al exilio y después vivir exilios y conformarse en La Habana, Cuba, para poder defender la hegemonía y defender la soberanía nacional, esa generación de abril hay que respetarla, hay que conocerla, y hay que leer la novela de Marcio Veloz Mayolo desde abril en adelante, y hay que ver las ediciones de René Fortunato, y hay que pensar en ese sentimiento de nación y en ese sentimiento de soberanía. Entonces invito a pensar que esa guerra de abril fue respetada en el mundo entero por los grandes intelectuales del mundo, que aquí vinieron franceses, españoles, republicanos, democráticos a defender esta patria. Hasta un poeta haitiano, Jacques Viau. Y aquí hubo también un grupo militar de haitianos defendiendo
la soberanía dominicana. Y aquí se interesaron por esa historia que fue truncada por la invasión americana y por la negociación obligada para evitar la masacre nacional. Pensemos en abril. El abril dominicano es universal porque más que nunca es un ejemplo internacional de lucha democrática. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Señores, Camaño, militar y guerrillero, militar, hijo del jefe del ejército en la época de Trujillo, para evolucionar en su vida como ser humano y convertirse en el portavoz de la democracia dominicana de los años 60 y pico. ¡Qué evolución de ser humano! Ese Camaño que tuvo que aceptar órdenes del Trujillato fue capaz de evolucionar y llegar a las trincheras de Abril a defender la patria con el coronel Fernández. Camaño hay que estudiarlo en esa evolución, Gustavo, de que supo romper la idea de un militar sometido a la dictadura de Trujillo. Supo evolucionar, formarse en las mejores y mayores academias de Virginia y de California, pero también supo exiliarse y supo desde Londres llegar clandestinamente a La Habana y prepararse para el desembarque que le costó la vida. A mí no me gusta la palabra de mártir, héroe, héroe, que se mojó la camisa, que jugó su vida para que en este país transición democrática hubiera. Lamentablemente, se cayeron en los 12 años sangrientos de Balaguer, que acabaron con toda la gesta revolucionaria. Pero Camaño indicó que en este país hay militares, ciudadanos, con la capacidad de servir la democracia. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Bien, queridos amigos, ventana abierta al Museo de Santiago que se acaba de crear, el Museo del Cibao, que se acaba de crear en lo que fue el Hotel Mercedes, ese Hotel Mercedes que estaba en la calle del Sol y que hizo posible que tantas personas que llegaran a Santiago pudiesen quedarse en ese hotel que era muy familiar. Yo me recuerdo siendo profesora de la Pucamaima, yo me quedaba ahí en la habitación número 7. Y allí se quedaba también el dueño de la ópera y allí se quedaba también don Simón H. Pues ese Hotel Mercedes
se ha convertido en el Centro Cultural Banreservas, y ese Centro Cultural Banreservas tiene una galería de arte museo que dirige Gina Rodríguez, y que ahí se van a manifestar exhibiciones y exposiciones de artistas de Santiago y del Cibao. Entonces, ¿qué idea tan interesante, Gustavo? ¿Cómo un edificio con una historia de un siglo se convierte en un centro cultural apoyado por Banreservas y fomentado por la artista Gina Rodríguez, por la Galería de Arte, y la crítica de arte y animadora y gestora cultural para el centro, que es Margarita Aufán? Entonces ya Santiago se va a empoderar de una estructura suplementaria artístico-cultural que con el Centro León van a agrandar, a ampliar la vida cultural de Santiago, que ya la tiene muy intensa, porque está también la Casa de Arte. Entonces, ahora con el Hotel Mercedes convertido en centro cultural, tendremos en Santiago una vida más intensa. A rienda suelta. A rienda suelta, queridos amigos, con compasión, dignidad, pudor y amor por los fallecidos en el trágico accidente del Jet Set. Estamos a un año, y qué mejor manera de rendir homenaje, respeto y honra gracias al testimonio y a la implicación de una artista contemporánea, Iris Pérez. Iris Pérez, desde el día del accidente, se implicó con el dolor colectivo. Nosotros estamos con ese dolor colectivo y nos pareció la mejor forma de respeto de poder contribuir con la obra de Iris Pérez a la dignificación de la memoria por esos ciudadanos perdidos. A Iris Pérez le hicimos la invitación siguiente: explica aquí a rienda suelta, dinos lo que es para ti esta acción artística, cómo la misma contribuye al homenaje con compasión y a la memoria colectiva de esta tragedia. ¿Es el arte portador de duelo y sanador? ¿Qué quiso transmitir la artista Iris Pérez? Pero también, ¿qué siente la mujer ciudadana Iris Pérez en este recordatorio? ¿Cómo surgió del compromiso la idea de crear, de poner un corazón en la herida, de poner una foto en la memoria? Y claro, explícanos, ¿quiénes, rodeada de tanta multitud, colaboraron contigo? Expresa lo que te manifestaron aquellos que están con el dolor y confírmanos que el arte es portador de dignificación humana. Para responder a su pregunta de cómo este acto o acción artística contribuye al homenaje, a la compasión y a la memoria colectiva de esta tragedia, yo pienso que esta pieza es una continuidad de lo que yo había realizado desde el principio. Yo comencé con la oración y con el luto y oración en la zona cero. Esta pieza se titula Memoria y Sanación en la zona cero.
ya es otra etapa de todo lo que ha sucedido, que es muy doloroso. Entonces lo que yo espero es que las personas puedan tener una conexión con ella, sanar en lo que cabe. Esto de una obra artística no la va a sanar, pero puede ayudar. También la pieza trata sobre la justicia, ya que tiene la palabra justicia, que todo se esclarezca, que haya justicia para tantas familias y tantas personas que perdieron sus seres queridos. Entonces, realmente esa es lo que yo considero que lo que quiero, que paz a las almas de los fallecidos, justicia y sanación. Pero sobre todo, memoria. Esto no se puede olvidar. Debemos recordar que esto pasó y que no puede volver a pasar. Entonces también es un recordatorio de que esto sucedió y quiero que esta pieza ayude a recordar. Lo que quiero transmitir es un mensaje de sanación, de luz, de paz, de justicia y sobre todo de memoria. Eso que como mujer ciudadana es mi deber asumir procesos y situaciones que considero que con las herramientas que tengo puedo aportar. Y como esto, yo no vivo tan lejos de la zona cero, estuve desde el principio que abrieron el espacio. Entonces, para mí, involucrarme y poner mis herramientas, mis armas, son los procesos de creación artística, el barro, el papel, la tela, la fotografía, las áreas que yo que he aprendido con los años, y lo que hago es que la pongo a disposición cuando algo me inquieta, me perturba, cuando algo me duele tanto como lo que sucedió aquí a partir del derrumbe del YECSEL. El compromiso llegó desde el año pasado, yo comencé en abril, creo que con abril 16, más o menos, luego de que abrieron el área, la zona cero, que podíamos accesar libremente hasta con vehículos y comenzar a poner flores, a poner velas. Esto comenzó inmediatamente, ni siquiera habían reconocido a todos los fallecidos, eran muy pocos. Entonces yo comencé a investigar en las redes, las publicaciones que iba el INASIC sacando, en la que estaban los listados, 32, 49, 149. Entonces yo iba buscando las redes, cuando una persona publicaba que había desaparecido a alguien, que le ayudaran las personas a localizarlo, no sabían si estaba en un hospital o si estaba en una morgue. Entonces, toda esa investigación yo la comencé de manera instantánea desde ese momento, y luego comencé a traer unas piezas, unas tablillas blancas con muchas oraciones, por eso la llamé Luto y Oración en la Zona Cero, y trabajé tablillas para cada persona que falleció en el YECSEL, las fui colocando poco a poco, y a partir de ahí entonces me he ido a las marchas, algunas de las marchas he venido aquí a la misa, a que hacen en la zona cero, también algunas de las misas. Y el movimiento, como ya sabía que el aporte que yo había estado haciendo con relación a mi trabajo, me invitó a hacer una obra para este homenaje, el movimiento Justicia por YECSEL. Entonces, como el movimiento me invitó, yo ya tenía un proceso iniciado que quería materializar. Lo que hice fue que me encerré a trabajarlo, me encerré a completar archivos, a editar fotografías, a trabajar los corazones en arcilla, a poner los textos que consideraba, a numerarlos. Elegí que cada número era el número que tenían en el expediente del Ministerio Público. Por ejemplo, el número 5 es el número 5 en el expediente del Ministerio Público, porque hasta ahora siguen siendo un número hasta que no haya justicia y una solución para todas las víctimas y familiares que tienen el dolor de perder a su familia y de esa ausencia tan triste. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Mais oui, claro que sí, la Francophonie des Amériques despide con honor y orgullo
al artista Ernest Breuer, maestro martiniqueño, que estuvo expuesto en el Museo de Arte Moderno durante un mes, gracias al mecenazgo de la Fundación Clément de Martinica. Ayer Gustavo asistía al levantamiento de sus obras y fue una despedida. Y no te puedo ocultar que una lagrimita me corría en la mejilla. Porque cuando uno se despide de una obra trascendental, entiende que algo se le va. Yo sé que reencontraremos al maestro en Martinica porque está organizando una exhibición de obras recientes y que dimos la vuelta del conjunto de esas obras y realmente, según se iban despidiendo, según los museógrafos, los escenógrafos y el equipo de la Fundación Clément que vino al Museo de Arte Moderno para reconducirlas al contener y que regresen a Martinica, sentíamos que era una despedida, era un a bientôt, un hasta pronto, un hasta luego. Entonces, recordar, distinguidos amigos, que agradezco a través de ustedes públicamente la confianza que me diera la Fundación Clément para asumir el cargo de curadora general, conceptora de esa exhibición y a la vez coordinadora interinstitucional. Lo digo fuera de orgullo, lo digo por agradecimiento y agradezco a don Carlos Andújar que como embajadora de la francofonía me distinguiera y me nombrara asesora honorífica para el Caribe francófono de la Dirección de Museos Nacionales. Gracias al público dominicano, gracias a la Fundación Clément, gracias a todo el equipo de Carrefour República Dominicana y sobre todo gracias a Carlos Andújar, director de Museos Nacionales, a Federico Fondeur, director del Museo de Arte Moderno, a Luis Tejada, museógrafo del Museo de Arte Moderno, que recibieron con arte y gloria la exhibición Ernest Breuer. Maestro, contigo, Delia Blanco. Plástico, plasticidad, plástico, materialidad plástica, plasticidad, el trabajo conformado por el imaginario de Ernest Breuer para que tanto plástico de radiografía como plástico de materialidad se convierta en plasticidad, es decir, belleza. Mar y tierra, adentro. Queridos amigos, República Dominicana tiene un patrimonio cultural intenso, específico y muy vivo en el marco del turismo y que con la cultura dominicana se puede hacer un turismo cultural. Mira, Gustavo, tú no te imaginas la curiosidad de los europeos para conocer los procesos de los productos. Imagínate tú lo que fuese organizar, por ejemplo, un día para visitar los cañaverales dominicanos del este, pero también del sur, y entender de cómo desde la zafra y de la caña llegar a un trapiche o un ingenio para ver cómo llega de la melaza el cristal de azúcar. Yo te digo a ti, distinguido Gustavo, que muchos grupos de Canadá, de Europa, se inscribirían en ese tipo de excursiones. ¿Tú sabes lo que es salir de un cañaveral y después llegar a una
digamos, fábrica de azúcar y ver cómo surge el cristal del azúcar. Eso es un evento. Y del lado de Nizao tenemos el único trapiche mudéjar de las Américas. ¿Qué es un trapiche mudéjar, Gustavo? Que ahí hicieron un molino de azúcar para triturar la caña con el sistema árabe del riego de la noria, del mulo o del burro que va dando vueltas y se va manejando el agua y crea esa motricidad en Nizao. Son ejemplos, solo ejemplos. Pero obviamente no te voy a hablar del sendero del chocolate y del cacao, que por lo menos los Risek, que tienen sus fincas en San Francisco de Macorís, tú llamas al grupo Risek o a la fundación y puedes averiguar la posibilidad de visitas que tienes. Y eso es cultura, eso es cultura. Óyeme, Gustavo, ¿y tú te imaginas lo que sería en toda la zona del este, donde están esas tierras extendidas con el famoso ganado de la central romana, de que un grupo de turistas vaya a conocer el sistema ganadero dominicano, que aprenda una montura, montar en un caballo, seguir con los guardianes al ganado y que en algún sitio te hagan un churrasco criollo, como saben hacerlo los argentinos? ¿Me entiendes? Porque la romana no es únicamente casa de campo, ¿eh? La romana es esa extensión agrícola ganadera inmensa. O por ejemplo, yo quisiera que en el sur me organizaran visitas ecológicas a la Laguna Oviedo, donde yo pueda ver toda la distribución que hay de esas aves, como por ejemplo los flamingos rosados, y que por ejemplo en esa zona sur de Bahía de las Águilas y de Pedernales, donde hay tanta pesca abierta, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no se organizan actividades de pesca? De que yo lleve a los turistas, ¿tú sabes lo que sería? A pescar, por ejemplo, el mero criollo, a pescar colirrubia, o que yo lleve grupos del lado de, ¿cómo se llama?, de Las Salinas, al levantado para allá, a pescar bulgao o lambí, a conocer en Miches, un pueblo pesquero, a compartir una pesca y luego poderla compartir y aprender yo a hacer el pescadito a la criolla frito a lo Boca Chica. Es decir, este país se está perdiendo el turismo antropológico, cultural, popular de la identidad dominicana. Invito que reflexionemos. Vale la pena. Contigo, Delia Blanco.